Vamos a Romanos capítulo 12, yo creo que ya están ahí, pero vamos a recordar un poquito acerca de esta carta. Es necesario. San Agustín de Hipona decía que en la repetición de los textos y de la meditación estaba la fortaleza de nuestros pensamientos. Ahí vamos a recordar. Por eso hay autores que, si ustedes leen, repiten y repiten y repiten cosas, y es necesario para poder recordarlas. Entonces volvemos a ver qué es lo que fuimos enseñados, qué es lo que Dios nos dijo a nosotros, pero entendiendo esto, que algo que dijo Miguel la semana pasada, que el propósito de la carta de Romanos no es solamente hablarnos de la justificación por la fe, no es solamente hablarnos de que somos adoptados en Cristo, no es solamente hablarnos de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, sino la carta de Romanos fue escrita para este propósito en el cual nosotros vamos a estudiar, Romanos capítulo 12 en adelante. No que tenga menos importancia lo demás, obvio que tiene importancia. Es el cimiento donde nosotros vamos a empezar a edificar nuestra vida cristiana. Pero el propósito de Pablo es que te des cuenta cómo tenés que vivir la vida cristiana, cómo tenés que caminar, cómo tenés que andar día a día. Pablo comienza después de una hermosa reflexión de que todos somos responsables delante de Dios por nuestros pecados, que estamos siendo condenados por nuestros pecados, que no hay justo ni aun uno, ni judío ni gentil, que nos dio la fe para creer y esto no nos pertenece a nosotros. Nos ha dado un nuevo representante que nos pueda representar, Cristo el Señor y no Adán. Nos ha dado la gracia que no podemos abusar. Nos ha libertado y nos ha dado la seguridad en Romanos 8. Romanos 9 nos enseña acerca de la misericordia de Dios y cómo fuimos elegidos para ser conformes a la imagen de Cristo. Y Romanos 10 y 11, un hermoso pasaje donde nos enseña de que ni los gentiles ni los judíos son más importantes, que Dios tiene un plan para su pueblo. Y Dios y Pablo acá en una expresión de alabanza no tiene otra cosa que hacer que una doxología, que una adoración, diciendo, oh profundidades de las riquezas de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. ¿Por qué? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Así que, hermanos, os ruego ahora, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y aceptable a Dios. Que nuestro culto lógico, nuestra razón diaria de vivir en una actitud de adoración completa día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Caminamos en una adoración constante a Dios por sus misericordias. Hermano, quiero que pienses en esto, que ninguno de nosotros hizo nada en la madrugada para mantenernos respirando y poder levantarnos esta mañana. Solo Dios, y por eso alabamos su misericordia y por eso vivimos en una actitud de adoración constante. No nos conformemos a este siglo. Y la idea, como decía Mariano, que nosotros no tomemos el molde de este mundo. No nos hagamos semejante al mundo. Ya hubo tiempo pasado para que nosotros podamos habernos gloriado, si podemos decir así, de las cosas que hicimos antes. Pero Pedro llama nuestra atención también a que no nos conformemos a nuestros deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino que ahora, como aquel que nos llamó de santos, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Eso es una actitud de adoración constante, lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es como que este texto en Romanos está dentro de un círculo, que ese círculo se va ampliando cada vez más. Empieza hablando de la adoración individual, ahí luego de estudiar los pasajes con Mario, acerca de los dones espirituales. Y en versículo 9 al final, es como que son características que envuelven al creyente. Pero como nos habló Mariano en su momento en versículo 9,
Nos habla acerca de esa característica individual que nosotros como creyentes debemos tener. Nuestro amor debe ser sin fingimiento. Esa idea es, nuestro amor tiene que ser sin hipocresía. Y recordando esto, Pablo llama la atención a que se recuerden en las obras teatrales donde se ponían una máscara y a eso se lo llamaban hipócritas, ¿no? Porque escondían su verdadero rostro poniendo una máscara. Pablo llama la atención a eso. No sean hipócritas, que su amor no sea hipócrita. Que su amor sea genuino. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. Nuestro amor no puede ser fingido. Pero somos expertos en fingir el amor. Y eso vamos a ir viendo más adelante. Después este círculo se amplía un poquito más y no solo que va a detallar características acerca de nosotros, que vamos a tener que seguir lo bueno, que aborrecer lo malo, sino, como dijo Miguel la vez pasada, se amplía un poquito más y nos muestra cuáles tienen que ser nuestras características como creyentes para relacionarnos con la iglesia. Ser hospedadores, ser fervientes en espíritu, ser hospedadores, estar atentos a las necesidades de los santos, características que nos muestran cómo debe ser nuestra vida día a día en relación con el creyente. Fíjense, amados los unos a los otros, versículo 10, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y acá vienen los 3 versículos que vamos a ver hoy. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es como un cirujano que tiene que abrir para ver si el cáncer hizo metástasis en el cuerpo de una persona. Así Dios abre el corazón del creyente para ver qué hay dentro del creyente. Estas son las características que a vos te caracterizan. Dentro de este grupo de personas, ¿te sentís identificado? Ya sea con los que habló Miguel la vez pasada o con esto ahora mismo. ¿Te considerás una persona que bendice a los que te persiguen? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La palabra bendecid no se está haciendo referencia a elogiar a una persona, ni siquiera a Dios. Cuando Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Pablo en Efesios, dando una alabanza, sino que en este sentido la palabra está refiriéndose a hablar bien a Dios por una persona. ¿Se entiende? Y Pablo escoge una de las peores personas a las cuales nosotros tenemos que bendecir, a las que nos persiguen. Y esto es en el sentido religioso de la palabra. O sea, que te están persiguiendo por causa de tu fe. Pablo entiende de que los creyentes en Roma habían pasado los límites. Ellos tenían dones, incluso discutían por quién era el mayor. En Corintios capítulo 13 nos va a dar una lección tremenda acerca de aquel que usa los dones sin amor. Y hay una discusión ahí, y Pablo en el versículo 3 dice, sean unánimes, tengan un mismo sentir, que ninguno tenga más alto concepto de decir que el que debe tener. O sea, en este sentido acá estamos parados delante de Pablo como aquellos romanos, y Pablo nos dice, ¿están hablando bien? ¿Están viviendo la manera que Dios quiere que vivan o están discutiendo simplemente por asuntos que no tienen importancia? Como los dones en ese tiempo.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hablar bien, bendigan, no maldigan. La idea de la palabra ahí es que ellos están en un proceso constante de maldición, de maldecir a las personas que los persiguen. Ahora vos me decís, Marco, quizás, bueno, yo no estoy en ese contexto porque a mí no me persiguen. Si no te persiguen es porque algo no estás haciendo. Porque no te tienen que perseguir físicamente. Ayer hablábamos con 2 hermanos de las burlas que recibimos nosotros cuando predicamos el Evangelio. En el trabajo nos sentimos muchas veces avergonzados, o bajamos la música, o dejamos de leer en nuestro horario de almuerzo porque llegó un compañero de trabajo, un jefe que se burla de nuestra fe. Pero en el contexto donde Pablo se está hablando, las personas, los romanos, a aquellos que los perseguían, lo maldecían. Quizás traían a la mente los salmos imprecatorios donde ellos oraban para que Dios destruyera al pueblo. ¿Recuerdan el hecho cuando Jesús es rechazado por los samaritanos? Él va a camino con Juan y Jacob, los Boanerges, los hijos del trueno, y él es rechazado y Juan dice, fácil, Señor, ¿quiere que mandemos que del cielo descienda fuego y los consuma a todos? No, dijo el Señor. Si yo no he venido en esta oportunidad para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por mí. Entonces es fácil para nosotros bendecir a los que nos bendicen. Es fácil a nosotros ser amorosos con los que nos dan amor. Es fácil para nosotros ser bondadosos con los que son bondadosos para nosotros, pero no es fácil amar a los que no nos aman. No es fácil ser bueno con aquellos que no son buenos para con nosotros. Incluso no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Un hermano habló mal de mí. Listo, ya está. Ni siquiera voy a orar por él. No se lo merece. Ni siquiera sé si es creyente o no. Esas son actitudes que nosotros tenemos ante este tipo de situaciones. No amamos a aquellos que no nos aman. Pero déjame decirte algo. Las personas que nos persiguen, nuestros vecinos, nuestros jefes difíciles de soportar, no son nuestros enemigos. Ellos necesitan del Evangelio como vos lo necesitaste. Tu enemigo es Satanás y el pecado que mora en vos. Ese sí es tu enemigo. Dios quiera destruirlo pronto y que nos lleve a su gloria y destruya este cuerpo pecaminoso para nunca más pecar y disfrutar de él para siempre. Bendigan y no maldigan. Bendigan a los que nos persiguen. Hermanos, ¿cómo hace la iglesia perseguida? Todos los días un hermano en el grupo de GPS de jóvenes y una hermana nos mandan la información por la cual nosotros tenemos que orar. ¿Cómo hacen ellos para orar, para ser fieles al Señor y amar a aquellos que los persiguen? Muchos son torturados, sus hijos son llevados a la muerte, muchas esposas han sido abusadas por los perseguidores. Sin embargo, Dios nos llama a amar sin fingimiento. Pero ¿cómo podemos amar nosotros cuando nos odian? Solamente podemos amar cuando conocemos el amor de Dios, cuando entendemos que el amor es un compromiso. ¿Cómo puede amar un padre que han maltratado o incluso llevado muerte a su familia? Cuando nosotros entendemos que el amor es un compromiso, dejamos de lado y dejamos de pensar que el amor es simplemente una emoción. Porque cuando una emoción se pone por sobre otra emoción, una emoción quita la otra. Un ejemplo claro en tu hogar, aquellos que están casados. Amás a tu esposa con todo tu corazón, pero cuando te enojas, es como que ese amor se desliza y la bronca, el enojo se pone en su lugar y ni siquiera tenemos el amor de hablarle
o de querer arreglar la situación, porque no entendemos que hicimos un compromiso delante de Dios de amar. En este caso nosotros tenemos que amar a los que nos persiguen porque hicimos un compromiso con Dios, porque Dios nos salvó y porque esto es característica de que realmente fuiste hecho una nueva criatura, que realmente amás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Se entiende? El amor sea sin fingimiento, sin fingimiento. Y si a vos te hicieron algo, pensá en esto, que tu pecado y mi pecado llevó a Cristo a la cruz, que hizo que el Rey de Gloria, siendo rico en gloria, teniendo todo, siendo el dueño de todo, descendió hasta las partes más bajas de la tierra para morir por tus pecados y por mis pecados. Nosotros éramos sus enemigos y Él nos manda ahora que nosotros amemos a nuestros enemigos, como Él nos amó a nosotros y nos perdonó a nosotros. Hermanos, si nosotros morimos, sabemos que tenemos una gloria que nos espera, contemplar el rostro de Cristo, pero ellos no lo tienen. Hermanos, si una persona te persigue, si una persona te odia, tenés que saber esto, que si él muere, en 1.000.000 de años va a estar en el infierno. Y si le sumás 10.000 años más, va a seguir en el infierno. Y si le sumás toda la eternidad, esa persona va a seguir en el infierno. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de sus pecados y nosotros somos los primeros. Ese es amor verdadero. Eso es un amor genuino. Él no tendría por qué haber venido a buscarnos a nosotros, si nosotros le rechazábamos a Él. Si nosotros cuando no le buscamos un día es porque estamos reflejando lo que hay en nuestro corazón. Porque no amamos. Porque amamos más nuestros pecados que a Cristo y al prójimo. Mariano había citado a Lutero la vez pasada, que si el primer y gran mandamiento es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, el primer pecado y grande es no amar a Dios. Pero el segundo es similar, amar a tu prójimo como a ti mismo, y si no le amás, el segundo pecado es no amarlo como vos mismo. ¿Se entiende lo que es amor? Quizás nosotros no vivimos una experiencia así, pero hay ejemplos. Yo tengo, y quiero compartirles un testimonio cortito sobre, ahí lo tengo acá, una familia de misioneros, familia Steins. Quiero que lo escuchen. Dice, en enero de 1999, Graham Steins y sus dos hijos, Philip y Timothy, Philip de 10 años y Timothy de 6 años, fueron asediados por hindúes radicales, quienes los atraparon dentro de su vehículo en la ciudad de Orissa, India, y los quemaron vivos. Los 3 cuerpos carbonizados fueron recuperados estando aferrados unos a otros. Graham Steins había pasado 34 años sirviendo a las personas de la India en el nombre de Jesús. Él era director de la misión para la lepra en Baripada, Orissa, India. Dejó atrás su viuda Gladys y a su hija Esther. En una entrevista para un periódico de la India, su esposa dijo unos pocos días después del martirio de su esposo e hijos: «Solo tengo un mensaje para las personas de la India. No estoy resentida, tampoco estoy enojada. Pero tengo un gran deseo, que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con Cristo, que dio su vida por los pecados de ellos. Quememos el odio y esparzamos las llamas del amor de Cristo». Todos pensaron que ella retomaría a Australia. No, ella dijo que Dios los había llamado a la India y no se iría. Dijo: «Mi esposo y nuestros hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. India es mi hogar. Espero estar aquí y continuar sirviendo a los necesitados». Entonces, lo más extraordinario de todo, y esto quiero que presten atención los adolescentes, los jóvenes, le preguntaron a su hija Esther cómo se sentía acerca del asesinato de su padre. Y la niña de 13 años dijo esto:
Alabado sea el Señor por haber encontrado a mi Padre digno de morir por Él. Eso es amar a aquellos que nos odian. Eso es amar a aquellos que nos odian. En un momento, en Hechos capítulo 5, dice que Pedro y Juan fueron azotados y les mandaron a que no hablasen más en nombre de Cristo. Y ellos salieron gozosos por haber padecido afrenta por causa del nombre de Cristo. El contexto donde nos está hablando de que tenemos que bendecir a los que nos persiguen y bendecir y no maldecirlos, es en un contexto donde la iglesia tiene que mostrar un amor genuino para la iglesia y para los de afuera. Por eso es que en el versículo 11, cuando dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor, sirviendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, tenemos que ser gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, porque esta forma de vivir tiene que traer como consecuencia la persecución. El Señor Jesús no pide que espere menos que eso, porque si a Él lo persiguieron, a nosotros que somos sus seguidores también nos van a perseguir. Esa es la idea. Nosotros estamos más preocupados por lo que va a pensar la gente de nosotros, ni siquiera queremos predicar el Evangelio para que no se ofendan. Queremos que nos vean como personas agradables, moralmente buenas, que tienen algo distinto solamente porque intentamos ser morales, nada más. Pero ¿por qué nos rechazan cuando solamente decimos la palabra Cristo? Hermanos, seamos conscientes que tenemos poco tiempo comparado a la eternidad. Y Dios nos llama a hablar el Evangelio, incluso a aquellos que nos odian. Hay un ejemplo hermoso en las Escrituras, y es el Señor Jesucristo. Cuando a Él lo están crucificando, el Señor dice algo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es bendecir y no maldecir. Otro ejemplo, Esteban. Está siendo apedreado por el mismo que está escribiendo la carta, quien dio la autoridad para que se lo apedree. Y él dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La idea es, cuando se enfrenten a ti, Señor, no recuerdes esto que hicieron. Desearle el bien y no el mal. Esa tiene que ser tu forma de vivir. Esa tiene que ser mi forma de vivir. Eso nos tiene que caracterizar como creyentes. Porque nos amamos, porque estamos unidos y porque no tenemos un amor fingido. Es un amor genuino. ¿Te lastimaron? Nosotros te acompañamos en el dolor. Pero nosotros lastimamos, herimos, azotamos al Señor. Y Él nos perdonó. Sí, Marcos, pero vos no entendés lo que me hicieron. No, claro que no puedo entender. Pero el que mora en vos es el Espíritu Santo, que sabe mucho más que vos lo que viviste. ¿Se entiende? Bendigan, no maldigan. Hablen bien, no hablen mal. Ahí estaba en proceso, estaban maldiciendo. Señor, te pedimos por aquellos que... No, el Señor no nos manda eso. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, es como que si el versículo cae de un paracaídas, ¿no? Ahí viene hablando de la persecución y después se suelta ahí y dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Qué tiene que ver esto con la persecución, Marcos, con bendecir al que nos persiguen y no maldecir? Bueno, hablamos de que el círculo se amplía un poquito más y no solo hace referencia en nuestra relación con la iglesia, sino con los de afuera. Y también esto tiene relación con los de dentro de la iglesia, de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero también en el contexto de gozosos en la esperanza y sufridos en la persecución, seguramente Pablo tiene la idea de que nosotros nos gocemos con aquellos que se están gozando en la esperanza y llorando cuando sufren.
Ahora, es fácil gozarse con los que se gozan cuando los que se gozan se están gozando por algo que nosotros hicimos. Bueno, pero es difícil gozarse cuando anhelás un puesto en el trabajo y estás orando con tu esposa y tus hijos en casa y el lugar se lo dan a otro. No es fácil. Ahí llama a que vos te goces tanto con el incrédulo como con el creyente. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio al perdido si nosotros no compartimos con ellos un gozo, o cuando esta persona perdió a un familiar y nosotros nos acercamos y lloramos con él? Ahí es que te alegres con el que se alegra. ¿Qué motivos hay para que no te alegres con el que se alegra? ¿Tu orgullo? ¿Que solamente te mirás a vos mismo? ¿Que no tenés necesidad de alegrarte con nadie porque nadie se alegra con vos? Porque nadie te busca, porque nadie te visita, porque nadie te llama, ¿por qué yo me voy a gozar? Bueno, es un mandato de Dios. Ahí, tanto bendecir y no maldecir es un mandato de Dios que si no lo cumplimos, estamos pecando contra Dios. Y el gozado con lo que se gozan y llorar con lo que lloran está en forma de mandato. Entonces el Señor te obliga a que te goces con el que se está gozando y que llores con el que está llorando. Ahí es ponerme contento como si fuera una criatura. Ahí viene a mi mente Isabela. Isabela, mi hija, cuando nosotros le damos un regalo a Jean, ella se goza como si fuera que nosotros se lo estamos dando a ella. Se pone súper contenta. Esa tiene que ser nuestra actitud, que ante el gozo de la otra persona es como si fuera que nosotros estamos recibiendo algo para obtener ese gozo. Estamos compartiendo, estamos contentos, lo abrazamos, lo felicitamos, estamos contentos con él, porque él está contento. Pero también cuando lloran, nosotros tenemos que llorar con ellos. Incluso ante la pérdida de una persona que ni siquiera sabemos cómo hablar, tenemos que amar como Cristo amó. Y él lloró, acompañando a María y a Marta con la muerte de Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar. Pero él estuvo ahí compadeciéndose, llorando con los que lloran, gozándose con los que se gozan. Pero también debemos llorar con aquellos que no lloran. Como el Señor lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste por el rechazo? Como Jeremías 9, cuando el Señor dice que sus lágrimas sean una fuente de llanto por el pueblo de Israel que no quiere cambiar y le rechaza. Y hay un texto que nos encanta en la familia, que nos encanta porque meditamos en él y muchas veces caemos en ese pecado, que es en Jeremías, donde el Señor dice que dos males ha hecho su pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Teniendo el manantial de vida, donde fluye agua fresca para tu alma, hacé cisternas que se rompen, que el agua se evapora, que se diluye, que se pierde, que se embota. Y no saciamos nuestra alma con el Señor, saciamos con lo que nosotros creemos que nos sacia. Hacemos cisternas. Eso impide que nosotros vivamos la vida cristiana, porque no estamos satisfaciendo, no estamos buscando los recursos donde lo tenemos que buscar, sino lo buscamos donde nosotros creemos que están. Que a veces no son malos en sí mismos, pero no es lo que Dios manda que busquemos. Hermano, ¿te estás gozando con los que se gozan? ¿Estás llorando con los que lloran? ¿Sos un orgulloso que no te permite gozarte cuando otro se goza? ¿Alguno te maldijo alguna vez o alguno te persiguió alguna vez para que vos no puedas llorar con el que llora? No, Señor, está bien, él se lo merecía. Eso es una forma de maldecir. El Señor te pide que vayas, te arrodilles ante Dios y clames por el bien de esa persona. No sos más que Él. No tengas, como dice el contexto, más alto concepto de vos mismo que el que debes tener. En el peldaño de Dios estamos todos a la misma altura. No hay mayor ni hay menor.
Ya han discutido los discípulos por eso. No hay uno que sea más grande y otro menor. Tanto Mariano, que es el pastor, como Sergio, como nosotros, necesitamos de la misma gracia para vivir y estamos todos iguales en el mismo lugar que el Señor nos dio. Somos su familia, somos sus hijos, somos adoptados por Cristo, limpiados con su sangre para una esperanza eterna. Eso va a ser increíble, pensar en que esto va a pasar y que hayamos vivido la vida como vivimos. Como dijo el apóstol Pablo, esperando ya que el Señor lo venga a buscar, que él haya terminado bien su carrera. Qué hermoso sería, ¿no? Terminar bien la carrera. Y quizás vos sos una persona que tiene esta característica, pero nada te asegura de que cambies la forma de que estás viviendo. Cada día necesitamos la gracia para vivir. Cada día necesitamos la gracia para vivir. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, debemos mostrar esta actitud ante personas inconversas, gozándonos con ellos también. Un matrimonio inconverso quiere casarse, bueno, nos gozamos porque están cumpliendo con un mandato de Dios, sabemos que no son salvos por eso, pero compartimos el gozo por hacer algo que están haciendo bien. Y si perdieron a alguien, más que nunca tenés que llorar con él, porque quizás su pariente no fue del Señor y no hay vuelta atrás del infierno. Y quizás sea una puerta para predicar el Evangelio y hablarle de tu esperanza, no sé. Pero es un mandato que el Señor nos manda a hacer obligatoriamente. Bendigamos, hermanos, no maldigamos, bendigamos a los que nos persiguen, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. El Señor está llamando tu atención ahora. Volvete a Dios si estás alejado por esto y empezá a experimentar esta característica. Hermanos, siendo perseguidos, llorando quizás por la persecución, Dios nos manda que los hospedemos, que miremos para sus necesidades y demás. Y dice el versículo 16 que seamos unánimes entre nosotros. Y la idea es que tengamos un mismo sentir. No que pensemos igual en todas las cosas, porque no todos vamos a pensar igual en lo mismo. Hay algunos que eligen ser de River y otros elegimos ser de Boca. ¿No? Pero lo que se está refiriendo acá es que tengamos un mismo sentir en cuanto a las cosas que está hablando Pablo en la iglesia. Todos seamos fervientes en espíritu, todos hospedemos, todos velemos por las necesidades de los demás, todos nos debemos amar y preferirnos unos a otros, todos debemos amar sin fingimiento, seamos unánimes en este sentir. Estemos unidos, hermanos, en este sentir. Podemos pensar distinto doctrinalmente en cosas que son secundarias, pero en esto que vale la pena vivir, por lo cual el Señor nos va a pedir, demanda de esto, es por lo cual nosotros tenemos que luchar y vivir. El Señor no me va a preguntar qué pensaba yo acerca de si era calvinista o no era calvinista. El Señor me va a llamar y me va a pedir cuentas si yo realmente amé al incrédulo y amé a mi hermano sin fingimiento. Cuando a veces nos saludan y nos abrazan y decimos, pero este habló mal de mí, no te puedo creer. ¿Por qué me saluda en Facebook por mi cumpleaños y por otro lado? No, hermano, amá al prójimo, amá a tu hermano, al incrédulo como vos mismo. Entregate a vos mismo por la otra persona. Sé que es difícil, sé que no es natural en nosotros, hermano. Sabemos eso. Sabemos que no es natural, algo que viene del Espíritu Santo. No podemos pedir que una persona se comporte como un cristiano cuando no tiene el Espíritu Santo para comportarse como un cristiano. Sé que es difícil, pero tenés que hacerlo si el amor de Cristo fue derramado en vos. Amá sin fingimiento. Esa es la exhortación. Ese es el cimiento por el cual vos vas a empezar a construir. Y vas a empezar a reflejar eso en tus hijos. Y vas a empezar a alentar a tu esposa en tu forma de ser con los demás. Bendigan, hermanos, a los que nos persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes
entre vosotros. Tengan un mismo sentir. Júntense, hablen, charlen, oren. No hace falta juntarse en el hogar para comer. Júntense a leer las Escrituras y a pensar en ellas, a orar. Hermano, estoy dolido, estoy mal, necesito consejo. No seamos hipócritas. Siempre hay un hermano ahí ayudando, levantándonos. No me avergüenzo de una vez, hace unos 5 años atrás, que anhelé tener lo que otros tenían. ¿Por qué todos se van de vacaciones y yo no? ¿Por qué fotos? Y el Facebook es lo peor para eso. Las mejores fotos, las mejores familias. Nadie se pelea. Yo quería eso. Y busqué a un amigo del alma, Miguel. Dije, Miguel, tengo este pecado acá en mi corazón. Estoy luchando con esto. Y él me leyó un salmo. Y simplemente bastó eso para decir, gracias Dios. Eso es lo que nosotros hace que tengamos un mismo sentir. A la semana, después de haber hablado, vino Dardo Leandi y tomó ese mismo salmo y habló, o volás como las águilas o volás como las moscas. Señor, ahí quebrantando el corazón. Pero es la necesidad que tenemos, hermanos, de ser unidos, de estar unidos, tener un mismo sentir. Sé que tenemos luchas, sé que tenés luchas. No te las guardes, porque lo único que puede producir en vos es una raíz de amargura contra Dios y contra las personas. Para eso está el cuerpo. Dios no te dio los dones como trofeo por tus méritos humanos individuales. Dios te dio los dones como toalla para servir a los hermanos. Es lo que caracteriza al siervo. Y unidos como iglesia, como un cuerpo, estamos atentos al otro. Ahí apoyándonos, acompañándonos, unánimes entre nosotros. Seamos todos de un mismo sentir. Esa es la idea de la palabra. Entre vosotros. No altivos. Seamos todos de un mismo sentir, no altivos. Y ahí el contraste, sino asociándoos con los humildes. No altivo, no soberbio, no orgulloso. Y ahí algo positivo quita lo negativo y dice, sino, dice, asociándoos con los humildes. Y la idea es arrastrar, que te arrastres hacia los humildes, que condesciendas, que bajes. Y es interesante porque los comentarios, cada uno habla de un tema distinto acerca de por qué cita Pablo esto. Pero yo creo que hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Que seamos unánimes, no altivos, asociándonos con los humildes. Si vemos unos capítulos más atrás, los gentiles discutían con los judíos quién era más importante. Los judíos decían que sus padres habían recibido la ley, por lo tanto ellos eran más importantes. Jesús era del pueblo de Israel. Los gentiles decían, no, ustedes lo provocan a hacerlo por nosotros. Nosotros fuimos injertados en el olivo, ustedes lo fueron desgajados. Y empieza ahí una discusión entre gentiles y judíos y demás. Otra discusión puede ser acerca de los dones. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? ¿Quién tenía mejor don? Y Pablo habla en Corintios, capítulo 13, que los dones sin amor no vienen a hacer nada, simplemente metal que hace ruido y címbalo que retiñe en los oídos. Pero según esta palabra humildes, es muy probable que se refiera a los de baja condición económica. Que seamos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No arrogante, no mirando desde arriba. En la antigüedad, y hay un libro de Rabbi Zacarías, Jesús entre los dioses, que habla acerca del hinduismo, pero en la antigüedad también, como los hindúes, dicen que las personas que no tenían riquezas, que eran pobres, eran porque eran directamente malditos por Dios. Incluso los que tenían problemas físicos. Entonces tenían un concepto acerca del pobre como mirarlo de arriba. Y el Señor habla de eso. El Señor dice en un momento, si tenés que salir e invitar a alguien, invitá a aquellos que no te pueden devolver.
Nosotros solemos invitar a alguien a casa, que tenemos relación y todo, pero muchas veces el altivo, y nosotros hemos cometido ese error, muchas veces invitamos a personas a casa con el fin de que ellos también nos inviten después, ¿no? Pero no hagas eso con aquellos que te pueden devolver el favor. No seas altivo, sino andá y buscá a aquellos que no te pueden devolver. Por eso habla de esta baja condición. No existe la aristocracia social en la iglesia. Santiago nos enseña eso. Santiago nos dice, ¿qué pasa si un hombre viene vestido con ropas espléndidas y anillos en sus manos? Vamos, si venís, sentate adelante y al que es pobre... No. Jesús, siendo el más rico que haya existido jamás, porque es el dueño de todas las cosas, se hizo pobre por nosotros. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él nació y su madre lo tuvo en un mesón, ahí donde no había lugar en el mesonero los mandó ahí a un establo y que naciera el Rey de Gloria. Siendo el Rey majestuoso, Él se humilló, se bajó a las partes más bajas de la tierra, murió desnudo, que era lo más vergonzoso que podía haber, y murió clavado en una cruz. Y nosotros solemos mirar de arriba a aquellos que tienen menos. Entendamos que Dios prospera a quien quiere prosperar. Entendamos que no, por eso no vas a invitar a alguien que tiene riqueza a tu casa a comer. Lo que tenés que entender es con el corazón que nosotros hacemos las cosas cuando las hacemos. ¿Las hacemos porque queremos una retribución o queremos edificarnos unos a otros? No seas orgulloso, no seas altivo. Andá con los humildes, con los de baja condición, con los que no te pueden recompensar, porque ya tenés una recompensa. Y es un tesoro hermoso en los cielos, que es Cristo el Señor. ¿Sabes qué? Cuando vayas al cielo y veas a Cristo cara a cara, no va a haber resplandor de perlas ni de calles de oro, solamente Cristo, porque Él es nuestro tesoro. Por eso vendimos todos nuestros pecados y nos abrazamos a Él, porque Él es nuestro tesoro. ¿Es tu tesoro realmente? Ahí está tu corazón. No altivos, hermanos, sino arrastrados hacia los humildes. Y es interesante porque Pablo usa una palabra que es arrastrado solamente, o se ve solamente 2 veces en las Escrituras, esta palabra. Una cuando el incrédulo nos arrastra a nosotros hacia lo pecaminoso, y otra cuando Pedro, por su conducta ante los judíos, por los gentiles, arrastra a Bernabé. Entonces es importante pensar de que es una atracción que tenemos hacia algo, y en este caso los humildes. Somos arrastrados, condescendemos con ellos. Cuando se predica el Evangelio en los hospitales, nosotros lo que estamos haciendo, los que van, están yendo a los de baja condición, los que no están en una clínica privada, sino que están ahí, porque ellos necesitan más. ¿Se dieron cuenta que el incrédulo que tiene mucho no necesita de Dios? Oh Dios, oh alma mía, tanto tengo y tantos graneros he juntado. Necio, dice el Señor, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has juntado, ¿para quién va a ser? Es tan difícil que un rico entre en el reino de Dios, como es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, hermanos. Porque los ricos creen y confían en sus riquezas y los necesitados no, ellos necesitan de esperanza. ¿Se dieron cuenta de eso? No, por eso no vamos a dejar de predicarle, obviamente, a las personas que tienen. Conocí un pastor que él me decía, Marcos, yo vivo en un country porque hay que ganar a los de alta condición. Y estaba perfecto. A él lo sustentaban de una iglesia de Estados Unidos, pero ese pastor era un amor de persona con los de baja condición. Siempre estaba ahí presto a ir a predicarles el Evangelio. El corazón solo lo juzga el Señor.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, con los de baja condición. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pienses que te la tenés clara. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Pablo trae este principio del proverbio. No pienses que vos sabés más que los demás. Por eso podés ser altivo y mirar desde arriba a los demás. El Señor no quiere, como dijimos, una aristocracia social ni tampoco una aristocracia intelectual. La manera en que vos no seas sabio en tu propia opinión es que cuando te confronten con tu pecado no creas que te podés justificar, sino alabá a Dios porque alguien te confrontó y te puedes arrepentir de tus pecados y pedirle a Dios una restauración. Cuando una persona te confronta o te corrige, no sientas que sabes más que él, sino ahí es donde vos te mostrás como sabio. ¿Se entiende? Esto es lo que quiere Dios para su pueblo, humildes. ¿Eres tú el rey de los judíos? El Señor callaba. Pilato le dice, yo tengo el poder para sacarte y no contestas. Herodes lo trató como cualquier cosa, porque el Señor no le contestaba. Hay veces que tenemos que tomar la humildad, no a veces, siempre la humildad del Señor ante situaciones donde no requiere que contestemos nada. Temamos al Señor y apartémonos del mal. Ahora, lo lindo de todo esto es que tenemos cuadros hermosos en las Escrituras donde el Rey de Gloria se comportó de la manera que nos llaman a comportarnos. Miguel ha citado muchos pasajes, y de los cuales nosotros queremos ahora recordar y ver qué es lo que hizo el Señor. Bueno, Pedro dice ahí, acompáñenme a Pedro, así no se me duermen, los hago mover un poquito la Biblia. Capítulo 2 de 1 Pedro. Versículo 11 dice, amados, yo os ruego, 1 Pedro 2:11, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, hermanos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El Sermón del Monte llama la atención a amar al enemigo y no aborrecerlo. ¿Oíste que fue dicho, amad a los que nos aman y odiad a nuestros enemigos? Pero el Señor cierra con eso y dice, yo digo que amen a sus enemigos. Yo digo que amen a sus enemigos. Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Él podría haber dicho, Dios desciende, manda fuego del cielo y que consuma a todos estos pecadores. El Señor no lo hizo, Él no maldecía cuando lo maldecían. De Él se burlaron, hermanos. Le pegaban, lo bofeteaban. Incluso el apóstol Pablo, en un momento le pegan, y yo me imagino al apóstol Pablo enojado ahí, mostrando, diciéndole, Dios te va a golpear a ti para ir blanqueada. Pero el Señor, cuando lo golpearon, Él no abrió su boca, ¿se dieron cuenta? Él fue llevado como el buey al degolladero, enmudeció como un cordero. No maldijo cuando lo maldecían, sino que los bendecía y entregaba su causa al que juzga justamente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Llegar a casa, arrodillarnos, orar a Dios y desearle el bien a los demás. Eso te va a caracterizar. Ese es el amor genuino. Como dijo Mariano, como dijo Miguel, cuando habló Mario, el mundo va a entender el amor de Cristo cuando vea cómo nosotros nos amamos, sin fingimiento, y cómo nosotros amamos a los demás. Dios va a entender, la persona va a entender el amor de Cristo a su iglesia cuando vea cómo vos tratás a tu esposa y al resto de las personas. Es un amor sin fin. ¿Cuán grande es el amor, Marcos, de Dios para que nosotros amemos así? Es tan grande el amor de Dios que del occidente al oriente manda nuestros pecados, los aleja. Es tan largo el amor de Dios que toma un pueblo gentil y un pueblo judío y de los dos pueblos hace uno. Es tan grande el amor de Dios que desciende a las profundidades de la tierra, te toma, te saca del pozo de la desesperación. Y es tan grande el amor de Dios que te sienta en lugares celestiales con Cristo. Si Dios nos ha amado así, deberíamos también nosotros amarnos los unos a los otros. Sin fingimiento, amo. Sin fingimiento. Que Dios tenga gracia para nosotros y vivamos así. Pero quiero decirte algo. Si no amas así, si esta no es característica en tu vida, quizás nunca conociste el amor. El Dios santo, sin pecado, va a condenar tu pecado en el infierno por no haber creído en el Hijo de Dios. Tu pecado te separa de Él. Sin embargo, así Dios mandó a su Hijo, siendo nosotros enemigos, a morir por tus pecados, a cargar sobre sus espaldas tu mentira, tu adulterio, lo que haces en privado, lo que hablas cuando otros no escuchan, cuando permitís escuchar lo que no tenés que escuchar. Cristo murió por tus pecados. Él quitó el pecado que te separa de Dios. Y hermanos, algo para nosotros. Muchos de los que nos persiguen, sus deudas fueron pagadas en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo y ellos todavía no lo saben. Id y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que nos fueron enseñadas a nosotros. Pero vuelvo a vos, que estás sin Cristo, arrepentite de tus pecados. Arrepentite de tus pecados y corre a Cristo, Él no te echa fuera. Vení en arrepentimiento y fe, porque nunca vas a poder amar con un amor sobrenatural, porque ese amor solamente te lo puede dar el Señor. ¿Cómo amamos nosotros? Amamos porque entendimos que Dios nos amó primero a nosotros. Y por eso vivimos y amamos. Que Dios nos dé la gracia para continuar, que Dios nos dé la gracia para amar al incrédulo, al creyente, seamos hospedadores, estemos atentos a las necesidades de los demás, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran, unánimes en un mismo sentir, no seamos altivos, hermanos, sino asociémonos con los humildes, no seamos sabios en nuestra propia opinión.
Dios, gracias por tu palabra, por tu mensaje, Dios, que nos enseña cómo debemos vivir. Dios, toda nuestra vida fue entregada a Cristo. Por tus misericordias, Dios, es que queremos vivir en un acto de adoración continua. No queremos tener más alto concepto, Señor, de nosotros mismos que el que debemos tener. Queremos amar, Dios, sin fingimiento. Queremos bendecir, Dios, a los que nos persiguen. Queremos bendecir y no maldecir, Dios, perdónanos, porque muchas veces lo hacemos en el corazón. Lo que expresamos, Señor, se ha gestado primeramente en nuestro interior. Dios, que nos gocemos con lo que tú te gozas, que lloremos cuando tú lloras, Dios, que seamos unánimes en un mismo sentir, no altivos, Dios, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino en lo que tú dices, Dios, que seamos sabios. Bendice tu palabra, Dios, glorifícate, Dios, y danos la gracia para continuar. Dios, que tu nombre sea exaltado y alabado, y oramos, Dios, pidiendo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.